Bienvenidos a nuestro análisis de hoy. El tema, la historia del Metro de Madrid. Y, a ver, no hablamos solo de un medio de transporte. No, que va. Es que es la columna vertebral de la ciudad. Totalmente. Es lo que ha modelado Madrid durante más de un siglo. Las fuentes que manejamos nos llevan por un recorrido fascinante, desde sus orígenes, que fueron impulsados por un rey, hasta convertirse en lo que es hoy, una de las redes más extensas del mundo. Es que es imposible entender el Madrid de ahora sin entender su metro. Cada túnel, cada nueva estación es un capítulo de la historia. De sus crisis, de sus ambiciones, de todo. Exacto. Es como un mapa vivo de cómo la ciudad se ha ido pensando a sí misma. Totalmente. Vale, pues vamos a desgranar esto. Nos situamos a principios del siglo XX. Madrid está en plena efervescencia. Crece muchísimo, ¿sí? Y los tranvías, los carruajes, pues no daban abasto. La idea de un tren subterráneo ya estaba ahí, pero no terminaba de cuajar. No había manera. Y el proyecto definitivo arranca en 1917, con 3 ingenieros al frente: Mendoza, Otamendi y González Echarte. Tenían la visión, el plan, pero claro, el gran obstáculo: El de siempre. el dinero. Y era un obstáculo gigantesco. Necesitaban 8 millones de pesetas de la época, que era una auténtica fortuna. Una barbaridad. El Banco de Vizcaya dijo que ponía la mitad, 4 millones, pero con una condición: que el resto del capital estuviera ya asegurado. Y ahí se paró todo. Claro, nadie se atrevía a invertir en algo tan nuevo o tan arriesgado. Nadie. Faltaba 1 millón de pesetas, que era crucial para desbloquearlo todo. Y aquí es donde la historia da un giro que parece de película. ¿Cómo se consigue ese millón que faltaba? Pues con el inversor más inesperado de todos, el propio rey, Alfonso XIII. El rey. Él mismo. En una reunión, viendo que el proyecto no salía adelante, decidió poner 1 millón de pesetas de su bolsillo. De su patrimonio personal. ¡Qué fuerte! Fue un gesto de confianza brutal. O sea, si el jefe del Estado arriesgaba su propio dinero, ¿cómo no iban a seguirle los demás? Claro, eso fue el empujón definitivo, ¿no? El definitivo. Eso atrajo al resto de inversores y las obras pudieron empezar. Un crowdfunding real, pero en el sentido más literal de la palabra. Y así, el 17 de octubre de 1919, se inaugura esa primera línea. 8 estaciones, apenas 3,5 kilómetros. Que hoy suena a poquísimo. Poquísimo, claro. Unía la Puerta del Sol con 4 caminos. En su momento, ¿qué supuso eso para la ciudad? Fue una revolución absoluta. Pensemos en lo que conectaba. El corazón de Madrid, Sol, con un barrio obrero, 4 caminos, que en esa época era la periferia industrial. Exacto. Un viaje que te podía llevar casi 1 hora en un tranvía hasta Los Topes, de repente se hacía en 10 minutos. 10 minutos. No fue solo un ahorro de tiempo, fue una redefinición del espacio y también de la clase social. El metro empezó a democratizar la ciudad. O sea que no solo cambió cómo se movía la gente, sino dónde podía vivir. Justo. Tuvo un impacto brutal en el urbanismo. Los barrios cerca de las nuevas paradas empezaron a crecer, a revalorizarse. La ciudad empezó a seguir al metro. ¿Y la acogida de la gente cómo fue? Espectacular. La gente estaba fascinada. He leído que la inauguración y los primeros días fueron una auténtica locura. Hay un montón de anécdotas, ¿no? Muchísimas. Para empezar, la famosa foto oficial del rey. Sí. Pues tuvo que ser retocada. Al parecer, el rey salió con los ojos cerrados en el momento clave, así que en el laboratorio le pintaron los ojos abiertos directamente sobre el negativo. No me digas. ¿En serio? ¿Cómo lo oyes? Y el éxito fue tan masivo que se formaban colas que daban la vuelta a Sol. La gente esperaba desde la madrugada, y los más listos montaron puestos de churros para las multitudes. Increíble. Una feria montada alrededor del metro. Pero no todo fue un camino de rosas, ¿verdad? Las obras también crearon conflictos. Sí, y uno muy famoso, la vara contra el metro. ¿Qué fue eso exactamente? Pues un choque de poder en toda regla. El Ayuntamiento de Madrid estaba molesto porque la compañía del metro, al ser una concesión del Estado, no pagaba tasas municipales. Ah, claro. Así que en 1922, durante la ampliación hacia Atocha, el ayuntamiento mandó a la policía municipal a parar las obras. Pero la compañía estaba protegida por la Guardia Civil. O sea, Guardia Civil contra Policía Municipal. Tal cual. El enfrentamiento fue tan gordo que el teniente de alcalde acabó detenido por la Guardia Civil y el alcalde dimitió al día siguiente. Eso demuestra una determinación política enorme detrás del proyecto.
Y con tanta excavación, supongo que saldrían cosas inesperadas. Desde luego. La leyenda más famosa nació en la estación de Tirso de Molina. La plaza era el solar de un antiguo convento, y al excavar, pues aparecieron restos óseos de los monjes. Uf, Y de ahí nació el mito del fantasma de Tirso. Se corrió la voz de que por las noches se oían lamentos de los frailes en los túneles. qué historia. Y esa idea de que el metro era un proyecto de Estado imparable quizás explica lo que pasó después, incluso en plena guerra civil. Efectivamente, entre el 36 y el 39, Madrid era una ciudad asediada, bombardeada, y el metro adquirió un papel protagonista totalmente inesperado, Se convirtió en un refugio. en el principal refugio antiaéreo para miles de madrileños. Ofrecía una seguridad que en la superficie simplemente no existía. Pero no fue solo un refugio. Las fuentes describen una dualidad de su uso durante la guerra que es muy potente. Sí, es una de las cosas más impactantes. Por un lado, la vida seguía. En agosto del 36, con la guerra recién empezada, se inauguró el primer tramo de la línea 3. Increíble, en plena guerra. Pero, al mismo tiempo, los túneles se usaban para algo mucho más sombrío. Por las noches circulaban trenes especiales transportando ataúdes desde el centro hasta los cementerios del este. Se convirtió en un corredor de vida y de muerte. Literalmente. Y también fue escenario de tragedias directas, como la de la estación de Lista. Que es un episodio terrible. Terrible y a menudo olvidado. En enero del 38, la estación se usaba como polvorín. Hubo una explosión masiva que causó la muerte de unas 180 personas entre civiles y militares. Ocurrió bajo tierra. Pasada la guerra y la posguerra, llegamos a los años 60, a la modernización. ¿Cómo se adapta el metro a ese nuevo Madrid? Pues la principal necesidad era aumentar la capacidad. Los trenes se habían quedado pequeños. La solución era meter convoyes más largos. Lo que requería andenes más largos, claro. Exacto. Había que ampliar los andenes de la línea 1, la original, de 60 a 90 metros. Una obra de ingeniería muy compleja con la línea en funcionamiento. Suena lógico, pero imagino que no siempre era posible alargar un andén. Esa es la clave. Y nos lleva a una de las historias más famosas del metro, la de la estación de Chamberí. La estación fantasma. Esa es. Estaba situada en una curva, entre Iglesia y Bilbao, lo que hacía físicamente imposible ampliarla. Se estudiaron opciones, pero nada. ¿Y qué se hizo? Pues se tomó la decisión más drástica. El 22 de mayo de 1966, la estación se cerró. Simplemente, los trenes empezaron a pasar de largo y Chamberí se convirtió de la noche a la mañana en la estación fantasma. Es increíble pensar que su obsolescencia fue precisamente lo que la preservó, lo que la convirtió en un artefacto histórico. Exacto. Su cierre fue su salvación como cápsula del tiempo. Quedó intacta, congelada en los años 60, con su taquilla, sus tornos y, lo más icónico, sus anuncios de azulejos de la época. Durante décadas fue un lugar de leyenda, ¿no? Totalmente, hasta que en 2008 se restauró y reabrió como el Museo Andén Cero. Entrar ahí es un viaje al pasado. Su atmósfera es tan potente que ha inspirado al cine, por ejemplo, en Abre los ojos de Amenábar. Y antes de dejar esa época, hay una peculiaridad que sigue volviendo locos a los turistas. ¿Por qué los trenes del metro de Madrid circulan por la izquierda? La razón es puramente histórica y económica. Cuando se inauguró en 1919, el tráfico en Madrid iba por la izquierda, al estilo británico. Ah, claro. El metro se construyó así, lógicamente. Pero en 1924 la ciudad cambió a la circulación por la derecha. ¿Y modificar todo el metro? Y así sigue. Llegamos a los 70. Una década de luces y sombras, parece. Totalmente. Por un lado, una crisis financiera muy grave. La compañía, que era privada, acumulaba pérdidas enormes. La situación se volvió insostenible. Y el Estado tuvo que intervenir. Sí, para evitar el colapso, se nacionalizó la compañía en 1979. Pero en medio de esa crisis nace una de las líneas más importantes, la línea 6, la circular. Que cambió el sistema para siempre, ¿no? Sí, su concepto fue revolucionario. Hasta entonces, el metro era radial, de la periferia al centro. Si querías ir del norte al este, tenías que pasar por Sol, congestionando siempre el centro. Exacto. La línea 6 crea un anillo que interconecta todas las líneas, sin pasar por el centro. Cambió por completo el mapa mental de la ciudad y se convirtió en la nueva columna vertebral de la red.
Y de esa época también hay normativas sociales que hoy nos parecen de otro planeta, como una regla para las taquilleras. Sí, es un vestigio de otra época. Hasta 1984, una norma exigía que las taquilleras fuesen solteras o viudas para poder trabajar. Si se casaban, tenían que dejar el puesto. Increíble. Afortunadamente, se abolió. Y tras esa época llega el gran boom, el periodo entre 1995 y 2007. Fue una transformación a una escala nunca vista. Se construyeron más de 130 kilómetros nuevos, se duplicó la red, llegó a haber 6 tuneladoras gigantes trabajando a la vez bajo la ciudad. 6 a la vez. Madrid tuvo que ser una ciudad levantada por obras. Fue un desafío enorme, pero había un consenso muy fuerte sobre su necesidad. Y el gran hito de este periodo fue sin duda Metrosur, la línea 12, en 2003. Eso fue más que una línea, fue un proyecto de vertebración territorial. Completamente. Un anillo de 41 kilómetros que conectaba 5 grandes ciudades del sur. Le dio a más de 1 millón de personas una red de metro propia. Transformó la periferia integrándola en la metrópolis. Y claro, al excavar tantísimo, es inevitable que aparecieran tesoros. Absolutamente asombrosos. En la estación de Carpetana se toparon con un yacimiento paleontológico de hace 14 millones de años. 14 millones, sí. Aparecieron más de 5.000 fósiles, mastodontes, rinocerontes, tigres dientes de sable, un ecosistema completo del Mioceno bajo un barrio obrero. Es alucinante pensar en la gente que pasa por ahí cada día, con prisa, justo encima de un mundo perdido. Y para que no se olvide, hoy hay réplicas de los fósiles en la propia estación. Y no es el único caso. En Ópera aparecieron los restos de la Fuente de los Caños del Peral, del siglo XVI. ¿Y se integraron en la estación? Exacto, se creó un museo arqueológico dentro del propio metro. Y para terminar con esa era, está la anécdota de Arroyo Fresno, una estación fantasma moderna. Sí, un caso único. La estación se terminó por completo en 1999, pero el barrio al que debía servir aún no estaba desarrollado. No había edificios. No. Así que la estación se quedó terminada y cerrada, en silencio, durante 20 años. No abrió hasta 2019. Después de esa expansión colosal, ¿dónde nos deja eso hoy? ¿Ha cambiado el foco? Sí, claramente. La era de la gran expansión ha dado paso a una de modernización y ampliaciones muy estratégicas, casi quirúrgicas. En 2017 dijimos adiós al billete de papel, por ejemplo. Y hemos visto renovaciones de estaciones icónicas como Gran Vía, que recuperó su templete original. Ese templete de palacio, sí. Y mirando al futuro, el gran proyecto es la ampliación de la línea 11. La nueva diagonal. Eso es. Cruzará toda la ciudad de suroeste a noreste para aliviar la línea 6, la circular, que está saturadísima. También se trabaja en llevar la línea 5 al aeropuerto y la 1 a Madrid Nuevo Norte. El metro, en fin, no está terminado. En resumen, el Metro de Madrid es un universo bajo nuestros pies. Un museo viviente que nos cuenta la historia de la ciudad, desde sus orígenes reales hasta su futuro global. Ha sido un viaje increíble. De un proyecto modesto a una red que ha sido refugio de guerra, motor de desarrollo y escenario de hallazgos que parecen de ciencia ficción. Una infraestructura que es sin duda parte del ADN de Madrid. Y todo esto plantea una pregunta importante para reflexionar. Fíjate, las fuentes mencionan un hecho reciente, durante la nevada Filomena en 2021, cuando Madrid estaba paralizada, totalmente paralizada. El metro permaneció abierto 24 horas durante 7 noches seguidas para garantizar los servicios esenciales. Fue la primera vez en su historia. Lo recuerdo perfectamente. Entonces, la pregunta es, si demostró ser capaz de operar sin interrupción en las condiciones más extremas, ¿cuál sería el verdadero impacto social, económico, cultural, en una ciudad como Madrid si el servicio 24 horas se convirtiera en la norma?